¿El acueducto de Segovia se encuentra en buenas condiciones de conservación? Muy buenas noches, bienvenidos a Enfoque de Actualidad en la 8 de Segovia. Hoy vamos a hablar del acueducto de Segovia, una de las obras hidráulicas de la época de los romanos mejor conservada del mundo, incluso diríamos que la única que hay de sus características en España, patrimonio de la humanidad, que ahora sabemos por los expertos que fue construido en el siglo II de nuestra era. Este acueducto cuenta ya con un plan de gestión, pero aún no se ha puesto en marcha hasta que no se realice su encaje en el Plan Especial de Áreas Históricas. Precisamente una de las recomendaciones surgidas en el segundo encuentro europeo de asociaciones Patrimonio Mundial fija que los planes de gestión deben establecer las sinergias necesarias con la planificación urbanística y la ordenación urbana. ¿Pero está suficientemente cuidado por quienes deben hacerlo? ¿Deben alarmar las opiniones de algunos expertos sobre la rápida degradación de la piedra? ¿Los ciudadanos valoran este patrimonio? Son muchos interrogantes, mientras que sigue sin producirse un encuentro entre las administraciones, pese a que exista un documento para el mantenimiento del acueducto y también su relación con el entorno urbano y su difusión, porque no solo necesita cuidado, sino también mimo. Hoy, como decíamos al principio, hablamos del acueducto. Buenas noches, Victoria Domínguez. Muy buenas noches, Aurelio, buenas noches a todos. Pues hablamos del acueducto, y del acueducto se ha hablado recientemente en unas jornadas organizadas por el área de turismo del Ayuntamiento de Segovia. Expertos en distintas áreas se han acercado al monumento icónico de Segovia y todavía un gran desconocido. Es nuestro monumento más admirado y el más fotografiado en el último siglo y medio. La primera fotografía conocida del acueducto, que está atribuida a un fotógrafo francés, Alfonso de Launay. Estamos hablando de 1850. A partir de ahí vamos a ver a los grandes fotógrafos visitantes. Difunden la imagen del acueducto de Segovia por todo el mundo. Pero también muy desconocido, porque es de los menos estudiados. En los últimos años se han puesto en valor la conducción desde el Azud de la Sierra, los desarenadores de la Casita de Piedra y San Gabriel, y se han realizado estudios en la Cacera Intramuros. Pero por no saber, ni siquiera sabemos exactamente cuándo se construyó. Es del siglo I o II. A Trajano atribuía su construcción el estudio realizado a principios de los 90 por Geza Alfoldi. Se basaba en las marcas que dejó la cartela en el sotabanco. Se sigue estudiando. Vamos ganando datos poco a poco, ¿no? Pero de momento es un estudio que estamos haciendo además sin un duro, es decir, que hay que hacerlo al ritmo que se puede y como se puede, y bueno, va viendo cosillas ya, pero aún no se puede hacer ni mucho menos una nueva lectura, no. A primeros de este mes se han celebrado las primeras jornadas sobre el acueducto, en las que se ha hablado del monumento desde distintos puntos de vista, desde la baja calidad del granito con el que fue construido a la escasa actuación en labores de consolidación, pasando por cómo le afectan las vibraciones de los conciertos y del tráfico. Decía Alonso Zamora que se continúa lentamente con esos estudios de la cartela, pero por otro lado otros estudios, los del material encontrado en los cimientos del acueducto y depositado en el Museo Provincial, material entre el que podemos encontrar una interesante moneda o cerámica. Esto ha permitido datar la fecha de construcción, que es algo posterior a lo que se pensaba, de después del año 112, posiblemente de la época de Adriano. Por los datos arqueológicos estrictamente contrastados procedentes de la excavación que en un día realizara Germán Prieto Vázquez en los pilares del acueducto en la plaza del Azoguejo en el año 1998, materiales que fueron depositados en el Museo de Segovia y que nosotros hemos analizado en conjunto con los contextos arqueológicos de donde proceden, pues la conclusión es bastante clara, y es que el acueducto de Segovia es una obra construida con posterioridad al año 112 después de Cristo, y con altísima probabilidad de la siguiente década.
Que el acueducto de Segovia fue erigido en época final del reinado de Trajano o ya durante el gobierno de Adriano. Las fosas de excavación de las pilas del acueducto se profundizaron hasta 3-4 metros en lo que es el suelo de margas, arcillas, de calizas de la plaza del Azoguejo. Se construyeron las pilas. Esas fosas se sellaron, evidentemente, para ocultar el cimiento. En esos estratos se mezcló pues una gran cantidad de material, entre ellos estas cerámicas de principios del siglo II después de Cristo, y además se mezcló una moneda del año 112-116, y sobre esa moneda aparecen los restos de talla del granito de cuando esas fosas se sellaron y la obra monumental se fue erigiendo, y al mismo tiempo se fueron tallando para finalizar pues el trabajo de cantería a pie de obra. Es decir, que es clarísimo. Es decir, el acueducto solo se pudo construir con posterioridad al año 112-116 después de Cristo. Que Segovia romana, como ciudad, su periodo de mayor desarrollo realmente es el siglo II después de Cristo. Y ahora de lo que vamos a hablar es de los últimos trabajos realizados en el monumento y también del plan de gestión elaborado por la Junta, pero que todavía no se ha puesto en marcha. Un plan de gestión que tiene casi 2 años, pero que aún está a la espera de su encaje en el Plan Especial de Áreas Históricas, que no se aprobará hasta el próximo verano. Un plan de gestión en torno a 13 proyectos que establecen el diagnóstico y las actuaciones de mantenimiento, pero también hablan del entorno del monumento y del tráfico. Desde el Ayuntamiento se anuncia para este año una ordenanza que vele por el acueducto, y desde la Junta se aboga por la creación de un comité técnico de expertos que le presten una atención continua y decidan qué actuaciones acometer. Las últimas realizadas han ido encaminadas a eliminar filtraciones en la zona del Postigo y evitar el anidamiento de palomas en la plaza de Díaz Sanz. La última década del siglo XX fue la de la gran intervención. Todo comienza en el otoño de 1991 con una jornada de medición de ruidos que establecía la correlación entre el tráfico que pasaba bajo los arcos y los niveles de vibración de los pilares. Nos permite cuantificar el estado dinámico del acueducto, la influencia que puede tener el tráfico sobre él y cuantificar el grado de ese deterioro. Un segundo estudio hacía saltar la alarma al verano siguiente. Un equipo de expertos alemanes advierte que el monumento no puede soportar más el paso de vehículos, 22.000 cada día. Así que en diciembre de 1992 se corta el tráfico bajo los arcos centrales. Un año después comienzan por la plaza de Díaz Sanz las obras de restauración en las que se invertirían casi 7 años de trabajos y 6 millones de euros. Se detectan degradaciones medioambientales por la acción de las aves y plantas arraigadas entre los sillares, los efectos erosivos de la humedad y el hielo y los cambios bruscos de temperatura, y los daños producidos por el hombre en el último siglo, reparaciones mal hechas, viviendas adosadas y contaminación por el tráfico. Las obras terminaban en el 99. El problema lo produce la intemperie, o sea, estamos con una construcción que está al aire libre, y días como hoy en el que hay humedad, que la temperatura baja muchísimo, que hay cambios muy fuertes de temperatura, etcétera, etcétera, pues los demás agentes, los agentes de ácidos de la contaminación, los agentes de ácidos por los animales o por lo que arrastra el viento, lo que hacen es ayudar. Para realizarla se partió de un análisis previo a partir de fotogrametrías. En pocos monumentos como en esta técnica tridimensional tuvo tantas posibilidades de aprovechamiento. Con ella se ordenó la información sillar por sillar. Durante los trabajos de restauración se realizaron mediciones de ultrasonidos para conocer la degradación de las piedras. Se limpió la superficie exterior para eliminar los depósitos agresivos de suciedad y sales solubles. Se llenaron las fisuras con inyecciones de resina epoxídica pura y se consolidaron más de 600 sillares totalmente arenizados. Al levantar la cacera superior se pudo apreciar la tendencia de los arcos más altos a abrirse en 2 hojas. Esta grieta de 10 centímetros data del siglo XV. Las obras sirvieron también para un mejor estudio de 2 fosas de cimentación, lo que permitió avanzar en el conocimiento del proceso constructivo del acueducto. Terminada la restauración, la cacera volvió a llevar agua en un canal de plomo de 838 metros. Entonces, bueno, es una especie de seguridad adicional, ¿no? Porque la canal podría perfectamente llevar el agua, pero teníamos que sellar todas las juntas, entonces hemos preferido colocar esta pieza desmontable, ¿no? Para que el agua esta no produzca ningún daño. Las inclemencias meteorológicas, los vándalos y la falta de mantenimiento terminaron con la retirada del canal hace 2 años.
La zona central del acueducto es la más conocida y la más expuesta, pero no la que peor estado presenta, según el plan gestor. La peor parte se la llevan los arcos de la reconstrucción medieval, que son los que necesitan una atención más inmediata o al menos a medio plazo. Estos arcos discurren por la calle de Almira. Aquí el sistema de construcción es más frágil, porque los pilares no son macizos, sino que tienen rellenos que se van con la lluvia. Y los últimos estudios sobre el estado del acueducto los ha realizado el ingeniero de minas segoviano Fernando Pedrazuela. En su tesis sobre la piedra ornamental y monumental en la provincia de Segovia, dedica un capítulo al acueducto y las conclusiones no son buenas. Que el deterioro ha continuado, que la costra de contaminación se ha seguido fijando en el acueducto, que la desagregación de los granos que componen estas rocas ha continuado de una manera muy acelerada y por tanto pues que no hemos parado el estado de deterioro del monumento. Unas pérdidas de materiales, una esfericidad y un grado de desagregación de los materiales, una arenización pues muy patente. Se ven en algunos casos costras de desprendimiento de varios centímetros, grietas que cabe la mano, pérdidas de material en esquinas y aristas que en algunos casos son del 15-20% o más del propio sillar, esferificaciones ya producidas por una acción continuada de todos los elementos externos, hielo, agua, contaminación, vibraciones. Es un enfermo crónico en el sentido de que ya nace enfermo por el tipo de roca utilizado, es decir, en el mundo clásico las técnicas de cantería disponibles para granito solo podían utilizar materiales de grano muy grueso y con una alteración importante. A la alteración, fundamentalmente en estos siglos pasados, por el enorme choque térmico de la climatología de Segovia. Aquí tenemos un salto térmico en ocasiones que roza los 15-18 grados de la mañana a la noche, sobre todo en los días invernales, y el efecto del agua y del hielo en un material ya alterado pues es de una aceleración progresiva. A partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, un tráfico intenso por debajo del acueducto, unas emisiones de humos importantes por los escapes, a eso se suman las vibraciones inducidas por el tráfico y las vibraciones inducidas en general al monumento pues por todas las actividades que se han venido desarrollando, ir auscultando continuamente y actuando y estudiando para mantener el grado de resistencia mecánica necesario y el grado de integridad necesario para asegurar su continuidad en el tiempo de manera razonable. Y para estar preparado cuando suceda algo hay que anticiparse. Es decir, es un estudio para que cuando haya que intervenir se sepa cómo intervenir con criterio, pero además una actuación continuada. Es decir, un enfermo crónico requiere cuidados sintomáticos, es decir, hay que estar continuamente pendientes de su limpieza, de su consolidación, de evitar agresiones. Lo que hay es que separar en la medida de lo posible el tráfico rodado del entorno del mismo. Esas vibraciones se están repercutiendo en los pilares del acueducto y sillar con sillar, y dentro de los sillares, grano a grano. Puesto un sismógrafo actualmente en el entorno de los pilares, el monumento es sensible ahora mismo al tráfico rodado que se realiza a la distancia actual y es sensible a las vibraciones producidas por los equipos de sonido de los espectáculos que se acoplan pues, a unos 10-12 metros. Multiplicar por 3 esas distancias, es decir, separar en el entorno de 50 metros o de 30 metros mínimo este tipo de fuentes de vibraciones es aconsejable. Pues esto es todo. Hasta aquí los datos y las opiniones de los expertos. Y por mi parte, nada más. Buenas noches. Interesante información que nos has aportado, Victoria Domínguez. Muchísimas gracias, que sin duda es el prólogo de la segunda parte del programa, en la que vamos a contar con la presencia de la concejala de Patrimonio y Turismo, Claudia de Santos, y con la presencia también del arqueólogo territorial de la Junta de Castilla y León, Luciano Municio. Pero antes, de la mano de nuestra compañera Noelia Duque, vamos a conocer la opinión de los ciudadanos acerca de este monumento, emblema desde luego de la ciudad. Es el emblema de la ciudad. Cuando hablamos de Segovia, fuera de aquí todo el mundo lo identifica
con esto, con el acueducto romano. Pero ¿y los segovianos? ¿Qué conocen de este monumento? Hemos salido a la calle a comprobar su nivel de conocimiento. ¿Cuánto mide el acueducto en su parte más alta? A, 28 metros, B, 10 metros o C, 15 metros. 28. 28. ¿Cuánto mide el acueducto en su parte más alta? 28 metros, 10 metros o 15 metros. Serán 28, ¿no? 28. No, yo creo que 28, ¿no? ¿Cuánto mide el acueducto en su parte más alta? 28 metros, 10 o 15. 28. 28, muy bien. ¿Cuántos arcos tiene el acueducto? ¿Entre 50 y 100, entre 100 y 150 o entre 150 y 200? Entre 100 y 150. Entre 100 y 150. Entre 100 y 150. Sí. ¿Entre 100 y 150? No. ¿Cuántos arcos tiene el acueducto? ¿Entre 50 y 100, entre 100 y 150, entre 150 y 200? Yo creo que son entre 150 y 200. Sí, yo creo que sí. Correcto, 167, para ser exactos. Vamos bien. Yo creo que entre 150 y 200. Yo también. Correcto, 167, para ser exactos. No sé los que hay, pero vamos, así a ojillo. ¿En qué año dejaron de pasar los coches bajo los arcos? ¿En el 2000, en el 85 o en el 92? Yo creo que en el 92. ¿En qué año dejaron de pasar los coches bajo el acueducto? ¿En el 2000, en el 85 o en el 92? No tengo ni idea, tío. Eso yo me lo sabía. Estoy entre el 2000 o el 90 y este. Yo creo que fue en el 90. ¿Cuál has dicho? ¿90 y? 2000, 85 o 92. O 2000 o 92 fue, ¿eh? 92. No sé. Tú di 2000 por si acaso. 92. ¡Toma! En el 2000. ¿En el 2000? El 85. Pues ni para la una ni para la En el otra. 90 y tantos. En el 92 fue. Sí, señor, porque bueno, en el 92 nació mi hija y yo pasé por aquí para ir al hospital, ¿eh? Y fue en abril, sería más tarde. ¿En qué año dejaron de pasar los coches por debajo del acueducto? ¿En el 85, en el 92 o en el 2000? 85, ¿no? Creo que fue. Yo creo que fue el 85. Pudiera ser, pero yo casi opino que en el 92. Pues yo diría que el 85. Pues ha acertado él. Fue en el 92. En el 2000, yo creo, ¿no? No, fue en 1992. Ya ha pasado tiempo. Hay que leer más, ¿eh? ¿Sabrían explicarnos brevemente quién dice, según la leyenda, que construyó el acueducto? El diablo. Eso dice la leyenda, sí. Los romanos, diablo, ¿no? evidentemente, sí. Los romanos y la historia esta, la moraleja o lo que sea, es el diablo, que lo construyó para el agua, ¿no? Sí. Pues que unos romanos se pusieron a poner piedras así y construyeron el acueducto. Sí, tío, lo de que tenía que construir el acueducto, no sé qué. No sé, es que a mí me han contado muchas versiones. Estoy harta a lo mejor de saberlo, pero que ahora mismo no... ¿Sabría explicarnos, según cuenta la leyenda del acueducto, quién lo construyó? Decía que unas brujas, unos brujos, vamos, pero por los romanos. Pues parece que todos los segovianos saben reconocer que la altura de este monumento ronda casi los 30 metros. Eso sí, si les preguntamos cuándo empezó a protegerse especialmente y los coches dejaron de pasar bajo sus arcos, alguno tiene dudas. Soy segoviana y fíjate tú, he fallado de 4-3, ¿no? De 4-3. Esa era la opinión de los ciudadanos, la opinión que recogía en la calle nuestra compañera Noelia Duque. Y dentro de unos minutos volvemos enseguida, después de la publicidad. Buenas noches, estamos en Enfoque de Actualidad y hoy estamos hablando del acueducto de Segovia, que es noticia. En cuanto a su edad, ha rejuvenecido unos cuantos años. Me acompañan en esta segunda parte del programa la concejala de Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de Segovia, Claudia de Santos. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Y el arqueólogo territorial de la Junta de Castilla y León, Luciano Municio. Buenas noches. Buenas noches. No sé si hay que modificar, empiezo por Claudia, hay que modificar los folletos de turismo para decir que ahora el acueducto nace en el año 2 en vez de... Pues mira, contaré una anécdota. Ayer mismo estábamos viendo la reedición de uno de ellos, la que se daba cuenta, la que hemos considerado hasta ahora la fecha
de la que siempre hablamos. Entonces dije, llama rápido a Santiago y al museo y asesórate si esto lo cambiamos o no, y lo hemos cambiado. Entonces los libros de texto, todos, en fin, vamos a... Bueno. ¿Cómo ha sido este proceso, Luciano? Pues ha sido un proceso muy largo, un proceso que empezó antes del año 2000, cuando se realizó la última restauración del acueducto y las excavaciones que hicimos en ese momento. El estudio arqueológico es muy largo. Se ha terminado hace muy poco tiempo de revisar pieza a pieza todo el material que aparecieron en las fosas de cimentación del acueducto. Ha aparecido un material muy significativo que da unas fechas muy concretas y que evidentemente nos obligan a reconsiderar las fechas del acueducto. Las pruebas son las pruebas, en este caso en un contexto arqueológico cerrado, y no nos queda más remedio que reinterpretar la edad y la historia del acueducto. Estamos hablando de aproximadamente unos 20 años, menos de los que contábamos, es decir, que ha rejuvenecido 20 años, que fue construido hacia 117, 120 aproximadamente, cuando se le consideraba construido en el año 96, o en torno a los 90 de nuestra era. Cambiamos pocos años, en realidad, nos colocamos en los primeros decenios del siglo II, pero cambiamos de emperador. Ya no toca Trajano. Sin embargo, pese a estas fechas, hemos visto que hay algunos técnicos que nos están diciendo que bueno, pues la piedra está sufriendo en este momento unos daños que pueden ser irreversibles. ¿Cómo está en este momento, Claudia, la salud del acueducto? Bueno, yo voy a hablar de lo que buenamente sé. Quiero decir que lógicamente yo no tengo un perfil técnico como para analizar o dar credibilidad o no darla a aseveraciones tan contundentes. Simplemente diré que un poco en el sentido de lo que ha hablado Luciano, si realmente la investigación arqueológica es lenta, el proceso de deterioro también lo es. Yo creo que no hay razones objetivas para decir que en este momento, insisto, en este momento el acueducto está sufriendo mayor daño del que pudo sufrir hace 10, 15, 20 años. Dicho esto, y a la vista de todos los estudios que tenemos en relación a la piedra, efectivamente sabemos que la calidad del granito no sería la mejor, y ojo, decimos todo esto en una perspectiva de durabilidad de todo este tiempo, ¿no? Y que bueno, presenta problemas, pero a mí me da mucho miedo llegar sin una, digamos, prueba contundente a hacer aseveraciones tajantes de que el acueducto está enfermo, tiene riesgo de colapso, porque eso no lleva no favorece. Sin embargo, sí que tenemos la opinión más técnica, desde luego. Bueno, tenemos aquí en esta mesa la opinión de un arqueólogo. Yo puedo estar muy de acuerdo con lo que acaba de decir Claudia, porque se pueden decir muchas cosas en general sobre cualquier otra cosa, siempre y cuando se tenga un argumento sólido para poder dar una opinión y hacer un dictamen. En este caso concreto, hablábamos hace un momento de que a los arqueólogos que estamos todos los días, trabajando en el monumento, nos ha costado 16 años llegar a unas conclusiones que todavía nos gustaría contrastar un poco más. A mí me parece muy peligroso, peligrosísimo, que alguien haga unas valoraciones sin argumentos técnicos, sin pruebas técnicas objetivas y contrastadas, que sí, dan un titular de prensa, dan un minuto de gloria, qué bien lo he dicho, qué famoso soy, he usado el acueducto como elemento, como trampolín para proyectarme a donde sea. Yo puedo hacer la misma argumentación al contrario. No, el acueducto está estupendamente, no pasa nada.
¿Qué pruebas tiene usted? La misma que el que dice que está colapsando. Sin embargo, parece ser, esto sí que lo hemos oído varias veces, incluso de gente que ha intervenido directamente, en los últimos 100 años puede haber sufrido más que en los 2000 de existencia. En los últimos 100 años no se ha hecho una sola prueba técnica al acueducto antes de los años 90 y tantos, cuando se empezaron las restauraciones de... De ahí vienen estas palabras. Entonces, los últimos 100 años no están al alcance de nadie. Desde que se hizo la restauración del acueducto hasta ahora, ni ha pasado suficiente tiempo, ni nadie ha podido contrastar ni comprobar una degradación objetiva, manifiesta y sobre todo que sea mensurable. Sinceramente, se puede decir cualquier cosa sobre el acueducto. Serán opiniones, no dictámenes técnicos ni científicos, porque en este momento creo que no hay ninguno que pueda llegar a esta categoría. En todo caso, como responsable de la propiedad del acueducto, que vaya tesoro que tienen, sí, que es, bueno, es de la época de los romanos, es desde luego el acueducto más importante que hay en España, si no me equivoco, y en el mundo pues es una de las obras hidráulicas más importantes de la época. No sé cuánto está valorado en este momento el acueducto como bien municipal. Una peseta o dos, creo. Quiero decir, ahora... puede sonar a broma, pero efectivamente no lo es. Yo creo que tanto el acueducto como la muralla, que también es un bien municipal, tienen un valor que por supuesto trasciende cualquier número. Es otra cosa. Sí, quería decir que salvo la parte que fue reconstruida en la época medieval, de la que hablaremos dentro de unos minutos, no le quita el sueño la posible salud del acueducto. Hablar de que te quita el sueño... Vamos a ver, Segovia es una ciudad con una riqueza monumental de todo tipo, patrimonial tremenda. El problema a veces parece como que en esta ciudad tenemos acueducto, catedral y alcázar y nada más. Todo ese patrimonio de la ciudad, que no todo es municipal, nos tiene que quitar el sueño. A mí dentro del acueducto me quita más el sueño la zona de reconstrucción medieval que otras zonas. Y dentro de los monumentos me quita mucho sueño la muralla. Partes de la muralla que estamos a punto de perder, que hemos perdido en algún caso, pero que no hay esa presión, esa urgencia social que genera el acueducto, sencillamente porque no se ven. Sí que es posiblemente el monumento que más visitantes atraiga, además del cochinillo, el acueducto y el emblema de la ciudad. Duda. Usted también, como responsable de turismo, me imagino que conocerá las preferencias de los turistas en cuanto a visitar el patrimonio, y el acueducto será una de ellas. Sí, sin duda, es algo que siempre hablamos y que tiene ventajas, pero en una ciudad de las dimensiones de la nuestra también tiene inconvenientes. Quiero decir que el 90% del flujo turístico que recibe esta ciudad se mueve por el mismo eje que nos movemos el 90% de los ciudadanos de esta ciudad, en el casco viejo, ¿no? Con lo cual puede generarse por parte tanto de residentes como de visitantes en ciertos momentos de mayor afluencia, sentimientos que no nos convienen. Estamos haciendo un esfuerzo planificado y constante desde hace unos cuantos años ya por meter en el ideario monumental de esta ciudad la muralla, el valle del Ledesma, la judería e incluso
en el eje Acueducto Catedral Alcázar, ver la posibilidad de, o bien desde la plaza o bien desde el Alcázar, generar otros flujos que no impliquen voy y vuelvo por la misma vía, pero es lento y es complicado. Ustedes son los propietarios, la Junta de Castilla y León es la encargada, la responsable de mantener el patrimonio. Hay un hecho cierto, hace 2 años que la Junta de Castilla y León entrega al Ayuntamiento un plan de gestión con, creo recordar que son 13 proyectos exactamente, que tanto para coordinar posibles intervenciones como también otras intervenciones dentro del entorno urbano, que este fin de semana lo hablaban las asociaciones de ciudades patrimonio mundial, precisamente de esa necesidad de contemplar planes de gestión vinculados al urbanismo existente. Por eso sus últimas declaraciones referidas a este plan de gestión estaban en coordinarlo con el plan de ordenación de las áreas históricas también. ¿Cómo se encuentra? Y esta es una pregunta para ambos, puede comenzar a responder quien lo desee. ¿Cómo se encuentra esta relación de las instituciones con el plan de gestión? El plan de gestión es un instrumento que se hace lógicamente a petición, a requerimiento de UNESCO, y que ha de cubrir la declaración, los términos de la declaración por las que en nuestro caso está inscrita esta ciudad. La inscripción de la ciudad de Segovia dice textualmente: la ciudad vieja de Segovia y su acueducto romano. En este momento tenemos un plan de gestión que es específico para el acueducto romano, pero no tenemos, digamos, esa herramienta para la ciudad vieja de Segovia, por muchos motivos. No, porque falta un planeamiento, digamos, que sería otro marco a inscribir. Digamos que el plan de gestión en este momento del acueducto llega a donde puede llegar, pero que lógicamente no establece, porque no puede establecer esa relación del acueducto con la ciudad y de la ciudad con el acueducto, que es una relación además indisoluble. Pero tiene muchas ventajas, muchas, sobre todo que nos da un modo de articular una pauta para unos cajones donde nosotros podemos ir arbitrando, metiendo toda la documentación que existe, que es mucha, y pensar en el futuro conforme a toda la documentación que tenemos. De hecho, el plan director, ya no el de gestión, el plan director ya propuso una serie de acciones que muchas gozosamente podemos decir que se han hecho, otras no. Vamos a pasar a unos instantes de publicidad y volvemos con su opinión. Estamos en Enfoque de Actualidad con la concejala de Patrimonio, Claudia de Santos, y con el, iba a decir delegado territorial. No, por Dios, no. En su día sí, con el arqueólogo territorial tiempos pasados de la Junta de Castilla y León, Luciano Municio, que precisamente nos iba a hablar de la posición del gobierno regional en cuanto al plan de rector del acueducto. El plan de gestión del acueducto. Efectivamente, como ha dicho la concejala, es un requerimiento de UNESCO que se hace en todos estos casos, que hay que cumplir, y en este caso se ha cumplido. Bien ha dicho que la declaración de Segovia es la ciudad vieja de Segovia y su acueducto. Yo diría, y sus acueductos. Lo que pasa es que cuando se hacen estas cosas desde muy lejos, desde lejos de la tierra, pues se caen errores. Este documento, el plan de gestión, tiene su origen casi en aquella restauración de los años 90-2000,
En las recomendaciones que se hicieron de mantenimiento y conservación del acueducto se han usado como base, se ha generado un documento que, pese a lo que se diga por ahí en otros sitios, no es un documento económico. Es un documento que, como usted muy bien ha dicho, contempla, me parece que son 13 programas distintos, una barbaridad de programas en todos los órdenes, desde la arqueología hasta cómo ver el acueducto, cómo enseñar el acueducto a un turista, y que necesariamente necesita ahora una segunda fase, que es la que debe ponerse en marcha, que es la de crear un organismo que gestione el monumento y que ponga en marcha el plan. ¿Cómo se puede poner en marcha de una vez todo este sistema? A mí no se me ocurre. Tiene que ir dando una serie de pasos. Los arqueólogos, ahí me muevo un poco mejor que en otros campos, llevamos muchos años estudiando el acueducto, que por cierto, me gusta decir que es el monumento o el yacimiento arqueológico que menos información da sobre sí mismo. Hemos conseguido fechar una parte muy importante, que es la obra monumental. Nos faltan los extremos del acueducto, no conocemos las puntas, no sabemos de dónde viene, no lo sabemos, no hay elementos objetivos que digan dónde se hacen las captaciones de agua al acueducto, sin muchas teorías. No sabemos dónde, cómo llega a la ciudad y cómo se distribuye el agua a la ciudad. Nos falla la relación con la ciudad vieja. Tenemos que seguir investigando. Este trabajo que seguimos haciendo es básico para poder empezar a poner en marcha muchas de estas líneas que contempla el propio documento de gestión. Hace falta esa oficina de gestión del acueducto en la que puede participar mucha gente. La Junta de Castilla y León es un elemento más en la gestión del acueducto, no el elemento gestor. Hay una labor más próxima, más inmediata, que es la de su propietario, el Ayuntamiento de Segovia. Digo su propietario porque así consta en el inventario de bienes municipal, no por otra cosa. Hace falta generar unos protocolos y hace falta organizar unos calendarios, dar prioridades y empezar el trabajo por los cimientos. En ese momento yo creo, desde mi experiencia personal, en los 29 años y unos meses que llevo trabajando en Segovia, como arqueólogo o como lo que haya sido, en ningún momento he notado falta de participación de las administraciones a la hora de trabajar sobre el acueducto. Seguimos trabajando en él, seguimos encontrando cosas, seguimos dando novedades todos los días. Todo esto puede seguir pasando, pero pasa también por organizar estas situaciones que les estoy comentando. Por cierto, financiación no ha faltado ni privada. Hay una serie de ofertas, ha habido, hay y habrá una serie de ofertas que no solamente implican a las administraciones, implican a empresas, a organismos, a fundaciones, a asociaciones. Todo esto es lo que hay que poner junto en esa oficina de gestión, ese ente que es el que de verdad tiene que gestionar desde aquí y para aquí el acueducto y ponernos a trabajar todos de la mano. El acueducto no es un arma arrojadiza. Si nos cogemos un sillar y nos lo tiramos a la cabeza nos vamos a hacer daño, con toda seguridad. El acueducto es lo mejor que yo creo que le puede haber pasado a una ciudad como Segovia, a un ayuntamiento como el de Segovia y a un arqueólogo que venga a trabajar a Segovia. Poder disponer de esta maravilla para trabajar todos los días, así no te cansas. ¿Podríamos hablar de fechas, Claudia? De sí, la lo que pasa de gestión, o de... que a mí siempre, cuando hablamos del plan de gestión, siempre me da miedo transmitir que el plan de gestión decimos cómo es y decimos que está ahí, como si estuviese ahí durmiendo un sueño, esperando a qué. En este momento, el plan de gestión en la Concejalía de Patrimonio Histórico es un documento operativo. He dicho que hay una labor larga, farragosa, de organizar toda la documentación que hay sobre el acueducto, que es mucha. Es muchísima. El acueducto, efectivamente, desde el punto de vista arqueológico, probablemente es uno de los monumentos menos estudiados, pero tiene, sin duda, o muy poco estudiado. Menos conocidos. Sí, pero también con menos... Bueno, no voy a entrar con un experto en este tema, pero con el plan director, con el plan de gestión se está
trabajando. Y con el acueducto se sigue trabajando. Yo creo, y digamos, por ser honrados con nosotros mismos, yo estoy orgullosísima del paso que entre todos hemos dado en relación a la concepción del acueducto. Siempre decimos que el acueducto es un grandísimo desconocido para los segovianos y para la gente de fuera. Cuando tú a mucha gente le dices que el acueducto son 16 kilómetros, que es mucho más que esa, o 15 y pico, o esa maravilla de los arcos centrales, cuando hemos generado producto turístico medioambiental en relación con el camino, el acueducto soterrado desde el Azud. Yo creo que hemos avanzado mucho con el acueducto. Nos queda, absolutamente de acuerdo, muchísimo por hacer, pero que se ha hecho una labor entre todos que yo creo que es importante. Sí, no seré yo, perdón, pero no seré yo el que diga que no. No, ni yo te lo estoy diciendo a ti. Por parte del ayuntamiento y por parte de la Junta. No, por parte de todos. De hecho, la labor que estamos haciendo, y hablo de todos sobre el acueducto en este momento, si vamos al plan de gestión, lo que estamos haciendo unos y otros lo vamos a encontrar escrito en el plan de gestión. Claro. Me sigue faltando la oficina de gestión y organizarnos. Sí, pero probablemente ese paso tiene que venir cuando, digamos, que tengamos organizada toda la documentación y en función de eso, hecho, analizado, medio previsto ese camino, esa hoja de ruta que ir haciendo. Lógicamente, mantenimiento es evidente, impepinable, incuestionable, y eso está, que hay que ampliarlo. Para hacer todo eso, a mí me parece básico que podamos disponer cuanto antes del plan de las áreas históricas y que sepamos cómo imbricar, cómo meter el acueducto en la ciudad y en el contexto del conjunto histórico, cómo va a responder el conjunto histórico a esas necesidades que tiene el acueducto de protección y de investigación todavía y de integración dentro del conjunto. Es que llega al postigo y se acaba el acueducto. Es que ya no hay más, es que no pasa nada más. Para eso necesitamos tener ese plan de las áreas históricas y luego, cuando ya esté el plan de las áreas históricas, podremos hablar de todo el conjunto, de la ciudad antigua, del acueducto y de todo el territorio que compone el acueducto, sobre el que anda trabajando mucha gente en estos momentos, lamentablemente no puedo decir nombres, está trabajando mucha gente en un proyecto precioso de entorno y paisaje, que es una de las líneas básicas del plan de gestión. Cuando llegue el momento, pues el plan de gestión estará muy bien desarrollado. Por eso decía al principio que tenemos el plan de gestión que en este momento puede tenerse, pero que eso no quiere decir ni que no sea operativo, porque lo es, sencillamente, como muy bien tú decías, hay unos tiempos que llegarán y pero el plan de gestión es operativo, seguimos trabajando y yo creo que pues es una buena noticia y que nos tenemos que felicitar. Segundos tienen cada documento. Le voy a preguntar, vamos a ver obras en la parte medieval, la que es la parte de la reconstrucción medieval. Ojalá en breve, confío, que de modo inmediato, a ver si este impasse con el gobierno también se mueve, tendremos operativas, se convocarán las ayudas del 1,5%. Confío, porque el Estado ha cerrado ayudas que teníamos concedidas ya, por ejemplo, para la muralla, un cubo del salón que se nos ha caído. Y como experto, ¿cree que está vigilado el monumento, aunque no esté esa oficina, aunque no haya ningún organismo todavía creado específicamente? Sí. A diario, insisto, hay mucha gente experta, de verdad, historiadores, arqueólogos, geólogos, arquitectos, ingenieros, que están
trabajando día a día en el acueducto, que es probablemente el monumento más vigilado de esta provincia. Muchísimas gracias, Claudia de Santos. A vosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias, Luciano Mauricio. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos y nos vemos la próxima semana.